Bueno, continuamos integrando la mirada de Europa. Los invito a Ricardo Martínez Rico y al presidente José María Aznar al escenario. Recibimos al señor expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, y a Ricardo Martínez Rico, socio fundador de Equipo Económico España. Placer. Volver a vernos, Hola, Ricardo, Mariana. un placer. ¿Aquí? Por favor. Sí, adelante. ¿Aquí? Sí. Muy bien. Bueno, yo me sigo dando gustos y estoy aprendiendo mucho, muy interesante la charla. Bueno, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar un poquitito el panel anterior y un poco alguna conclusión de que la oportunidad está en un nuevo orden global para América Latina, en la medida que podamos crecer en la integración, que nos falta mucho en ese sentido, y no es el caso de Europa, ¿no? Europa tiene otra realidad y también surgió mucho acá el debate de la tecnología como un factor de geopolítica, ¿no? Está claro que el mundo se fragmenta, hay otras reglas de juego, esas reglas dejaron de ser tan cooperativas y se introdujo durante toda la mañana esta cuestión del factor tecnológico como un nuevo principio también de este nuevo orden global o de este ordenamiento global. Entonces, la primera pregunta para integrar un poco es cuál es la mirada de Europa respecto de este nuevo esquema de poder. Y yo lo he escuchado decir muchas veces que la tecnología hoy sí explica el orden global. Entonces, entender por qué, cuál es su visión respecto de esta geopolítica. En primer lugar, muy buenos días. Encantado de estar aquí en Buenos Aires y en este foro. Y muchísimas gracias por la invitación y muchos éxitos en todas vuestras tareas, ¿no? En segundo lugar, yo he escuchado a mis antiguos amigos y colegas y quisiera decir una cosa antes de las cosas europeas, ¿no? Y si uno se entiende que uno diga reiterativamente la necesidad de integrarse. Incluso recientemente escuchaba a un expresidente iberoamericano decir Iberoamérica tiene que hablar con una sola voz, como si fuese posible. O sea, es una cosa... La cuestión está en no que por qué nos pasa esto, sino cómo podemos hacerlo. Entonces quiero recordar una cosa, lo que es la Unión Europea hoy no nace todo al mismo tiempo. La Unión Europea nace después, pero lo primero que nace es la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Claro, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero es la decisión de dos países, Francia y Alemania, esencialmente de decir, en vez de dedicarnos a hacernos la guerra en 1870, 1914-18 y 1939-45, ¿por qué no empezamos a compartir el carbón y el acero? Y del carbón y el acero nace la Comunidad Económica Europea. Y de la Comunidad Europea van creciendo instituciones que desembocan en la Unión Europea. Y en Europa, Europa es la historia de sus naciones, como Iberoamérica es la historia de sus naciones también, todavía se discute si se puede hablar con una sola voz o hay muchas voces. Entonces, mi sugerencia es no empezar por el final, sino elegir cuestiones concretas en las cuales se puede decir, aquí estamos dispuestos a compartir y a partir de ahí empezar a hacer cosas y a crecer. Entonces, quiero decir, la Unión Europea nace, como he explicado, en esas circunstancias y hoy la Unión Europea, pues, la Unión Europea fue en su desarrollo un milagro institucional, un milagro económico, sustentado fundamentalmente en un modelo que no afectaba a Europa por todas partes igual, ¿no? El modelo actual, y es uno de los problemas de Europa, se ha terminado. Y el modelo era energía barata que venía de Rusia, comercio con China y seguridad con los Estados Unidos. Así ha funcionado Europa durante mucho tiempo. Ese modelo ya no existe.
O sea, si podemos decir que una de las cuestiones hoy que ocurre en el mundo es que el orden después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría se ha terminado, el orden basado en normas, en el establecimiento de ciertas normas, ciertas reglas, creadas en instituciones multilaterales, amparadas también bajo el predominio de la potencia dominante que ha sido los Estados Unidos, pues ese mundo se ha terminado. Y dentro de ese mundo terminado, el modelo europeo se ha terminado. Entonces, la segunda parte de la cuestión es, ¿por qué Europa, que hace 15 años, 10 años, representaba el 25% del Producto Interno Bruto del mundo, hoy representa el 15%? ¡Wow! ¡Qué número! ¿Por qué? Bueno, primero, hay razones internas, domésticas de la Unión Europea, podemos hablar de eso. Hay razones externas y hay razones muy profundas desde el punto de vista de la influencia tecnológica, de la revolución tecnológica. Europa fue de largo la gran beneficiada de la revolución industrial. El 7% del territorio del mundo controlaba el 85% del territorio del mundo. La revolución industrial produce unos cambios tecnológicos extraordinarios, unos cambios políticos extraordinarios, pero Europa hoy tiene esos números y representa esos números, entre otras cosas, porque hemos perdido la revolución tecnológica. Europa en la inteligencia artificial no existe. Existe para regular la inteligencia artificial. O sea, regulamos cosas que no existen, que son de otros. Pero como tal, como económicamente no existimos desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Entonces, cuando uno no existe desde el punto de vista de la inteligencia artificial, es decir, no, tenemos que lanzarnos a por la inteligencia artificial. Es decir, no te lances porque no llegas. Ya no. No, lo que tienes que pensar es decir, en la actual situación y la previsible evolución de la inteligencia artificial, ¿dónde me puedo situar para no quedarme definitivamente fuera? Esa es la pregunta pragmática que hay que hacerse, ¿no? ¿Y dónde nos podemos...? ¿Qué tiene que hacer entonces Europa? Europa está integrada. Europa tiene, de todo lo que hemos oído, Europa está integrada. Europa tiene infraestructuras. Europa tiene seguridad jurídica. Europa tiene democracias liberales. En ese bajo porcentaje que a mí me ha sorprendido, supongo que están muchos de los países europeos. Yo creo que lo ha dicho el presidente Frey, hay que distinguir entre, él ha dicho democracias auténticas. Auténticas. Es decir, hay democracias auténticas y democracias imperfectas, ¿no? Sí. Si añades las democracias imperfectas, estás más o menos en el 30 y tantos % de la población. Pero de todas maneras, Es bajo. las personas que viven en sistemas autoritarios, o sea, el número de personas es mayor. Yo creo, si me permite, Tú Ricardo, hablas en tu libro además de orden y libertad. Sí. Dos grandes principios. Yo acabo de publicar un Que libro aquí han que se llama salido. Orden y Libertad y hago una defensa de la democracia liberal, porque creo que es el mejor sistema posible. ¿Por qué orden y libertad? Primero, porque la libertad es consecuencia del orden, no es causa del orden. Si no hay orden, hay anarquía, pero no hay libertad. Si no hay orden y si hay libertad, es porque existe orden previo. Entonces, el orden, eso es muy importante. La libertad es consecuencia del orden. Y por eso lo que se comentaba antes de estados en manos de la criminalidad es tan importante. Porque la criminalidad puede dar un orden criminal, pero elimina la libertad. Y eso es muy peligroso. Entonces, ¿cómo se rehabilita la democracia liberal? Es muy importante. Pero yo quiero decir a todos los que están aquí en el auditorio, yo siempre pongo el ejemplo y digo, desde que el mundo es mundo, hay 5 cuestiones fundamentales que uno tiene que analizar para saber dónde está. Sea un país, sea una ciudad, pero sobre todo cuando es una nación o cuando es un gran poder o cuando es un continente o cuando es una empresa. 5 cuestiones básicas, desde que el mundo es mundo. La demografía, el poder económico, el poder tecnológico, el poder militar y el poder cultural. Los 5. En todas las épocas del mundo. Entonces, hoy
la reflexión política esencial es decir, oiga, ¿cómo estamos demográficamente? ¿Cuál es nuestra evolución? ¿Cuál es nuestra fuerza? ¿Cómo evolucionan nuestras sociedades? Segundo, ¿qué poder económico tengo? ¿Qué poder militar tengo? ¿Qué poder tecnológico tengo? ¿Dónde están los elementos culturales que yo puedo aportar al mundo de mi entorno? Esas son las respuestas. Y eso vale lo mismo para Europa, que lo mismo para Latinoamérica, que lo mismo para... Cuando tienes un nivel bajo de respuestas, tu posición es complicada. Entonces Europa, la Unión Europea, tiene un problema demográfico enorme, del cual la inmigración es paliativo, pero no es sustitutivo. No, económicamente ha perdido el poder, ha perdido poder, como he dicho antes. Militarmente no es una potencia. Tecnológicamente ha perdido la revolución tecnológica. Y culturalmente estamos en una gran confusión. Entonces, es por eso, por la razón, porque la visión de Europa es una visión de suave decadencia, que a lo mejor se acelera o no se acelera, pero es de suave decadencia. Eso sí, con grandes activos también. Sí, la Unión Europea en sí mismo es un activo de convivencia. Las democracias, la seguridad jurídica, las posibilidades de inversión, talento, manos de obra cualificada. Todas esas muchas cosas son muchos activos también, pero para no perder la perspectiva, no perdamos esas 5 cuestiones que son básicas desde que el mundo es mundo, ¿no? Ahora, me resulta muy interesante pensar que Europa está en decadencia por esos elementos tan bien explicados. Es un shock, digamos, comparativamente con lo que solemos discutir acá en América Latina. Y digo, para salir de esa decadencia o encontrar alguna respuesta, ¿cuál es el vínculo que Europa debiera tener con Estados Unidos, por un lado, y con China, ¿no? Estamos hablando de las 2 grandes potencias que están marcando. Vamos a ver. Yo creo que el mundo ahora se define, además de estas cosas, por 2 cuestiones. La competencia entre grandes poderes, que eso, para reducirlo y no alargarme mucho, es la competencia entre Estados Unidos y China. Esa competencia puede acabar en conflicto o no. ¿O no? Y hay que decir que ojalá no acabe en conflicto, porque si acabase en conflicto con la capacidad de destrucción que existe hoy, los niveles de armamento que existe hoy, pues la humanidad estaría en serio riesgo, en serio peligro. Y ese es un factor fundamental. El segundo factor fundamental, como hemos hablado, es la cuestión de la revolución tecnológica, ¿no? Pero los Estados Unidos y Europa, ¿cómo lo explicaría? Europa nace... Las dos guerras mundiales del siglo XX son 2 guerras civiles europeas extendidas al mundo. Y son 2 guerras en las que Europa, en cuanto a su influencia en el mundo, se pega un tiro en los 2 pies, si me permiten la expresión. Es decir, Europa deja de ser la gran potencia del mundo, que pasa a ser controlado por los Estados Unidos. Y los Estados Unidos son los que garantizan la existencia de Europa y la seguridad europea y la recuperación económica europea después de la Segunda Guerra Mundial. Y establecen el orden multilateral que hemos conocido. No lo establece nadie, no, lo establecen esencialmente los Estados Unidos. Las Naciones Unidas es una creación de los Estados Unidos. La Organización Mundial de Comercio es una creación de los Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ellos son los que crean el orden multilateral, que ahora dicen que no vale y que quieren otro. Pero son ellos esencialmente los europeos. Los europeos somos aliados de todo eso. Hoy Europa, por las razones demográficas, tecnológicas, militares, económicas y culturales a las que me he referido, necesita más a los Estados Unidos que hace 50 años. El problema es que hoy el planteamiento de la política de alianzas norteamericana es extraordinariamente disruptivo y extraordinariamente exigente para los aliados. Y los Estados Unidos han llegado a Europa con el estilo que existe ahora allí, han cogido a los europeos por las solapas
y les han dicho, señores, ¿os tomáis en serio vuestra seguridad o me voy? Y bueno, pues es una disyuntiva muy complicada. Y entonces, más vale tomarse en serio la seguridad a quedarse absolutamente sin seguridad, ¿no? Esas cosas pueden ocurrir porque la política internacional y la política del mundo está hecha de realidades. No está hecha de ensoñaciones, ni está hecha de ilusiones. Son realidades, ¿no? Tú eres un convencido de esa relación transatlántica. Total. ¿Qué puede ofrecer en recuperar esa relación Es privilegiada? que los Estados Unidos en el mundo. Es decir, yo no conozco una alianza más exitosa en el mundo que la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica nunca ha habido en la historia del mundo un periodo en que haya habido más libertad, más prosperidad, más democracia, más valores universales fundamentados en el Estado de Derecho, en la ley, en el pluralismo, en la tolerancia, en la igualdad de hombres y mujeres, que lo que ha promovido la Alianza Atlántica. Eso es extraordinario y eso hay que preservarlo. Y eso está puesto en gravísimo riesgo y en gravísima cuestión, ¿no? Entonces yo creo que preservar eso es fundamental. Segundo, el mundo se va a trocear. Y nos guste o no nos guste, yo sé lo que ha dicho algún querido amigo antes aquí, nos guste o no nos guste, hay que elegir. Va a haber que elegir. Va a haber que elegir. Y ojalá se acierte. Entonces, uno podrá tener más o menos sus intereses, pero políticamente, a los efectos que estamos hablando, va a haber que elegir. Pongamos un ejemplo europeo en relación con... ¿Qué ocurre ahora en la posición de los Estados Unidos con América, con Iberoamérica? Ok, los Estados Unidos no sabemos todavía si están recuperando la doctrina Monroe en su totalidad. La doctrina Monroe, como todo el mundo sabe, la del presidente Monroe, que dice América para los americanos. Claro, América para los americanos está muy bien, pero el final de eso, América para los americanos controlados por los Estados Unidos, obviamente. Esa política se define contra Europa. Precisamente cuando Alemania y Francia quieren intervenir en Venezuela, en el primer tercio del siglo XIX. Y eso es la doctrina Monroe. No, aquí no más poderes europeos. Esto lo decidimos nosotros. Sí, de hecho ahí surgió la expresión... Bueno, lo que yo digo es que si Estados Unidos mirando a Venezuela, o mirando a Argentina, o mirando a otras alianzas que pueda estar haciendo, está recuperando la doctrina Monroe, eso significa cuidado, porque aquí ya no estoy hablando de que los europeos no metan las manos, estoy hablando de que los chinos no meten las manos. Y eso es elegir. Eso te va a poner en la tesitura de elegir, lo cual no quiere decir que no vas a poder comerciar, sino que tus prioridades políticas, económicas, estratégicas, tienen que estar absolutamente claras, ¿no? Y eso de estar, bueno, pues como ha estado Venezuela, ¿verdad? Yo tengo un pie en Irán, yo tengo un pie en Rusia, yo tengo un pie en China, yo tengo un pie en otro lado, y meto los ojos todos los días. Se ha acabado. Entre otras cosas, porque la fuerza, el uso de la fuerza, siempre ha sido una realidad en la política del mundo. Pero al acabarse el sistema de normas internacionales de las organizaciones multilaterales, el uso de la fuerza es lo que prevalece hoy en el mundo. Y por lo tanto, esas reglas diplomáticas y esas reglas generales no las debemos perder de vista. A esa fuerza política o a esa presencia geopolítica le da mucho impulso la fuerza económica de un país o de un área de países. Y a ti te gusta priorizar mucho en esa fuerza económica la estabilidad, el equilibrio. También buscas ese
ese juego de una economía de Smith o una economía schumpeteriana con innovación tecnológica? ¿Cómo estás viendo Europa, Estados Unidos, Iberoamérica? ¿Cómo pueden fortalecer, cómo podemos hacer ese fortalecimiento de nuestras economías? Europa está atascada, ¿no? Europa está atascada en una... Porque los elementos esenciales, el elemento esencial que debe tener toda economía es una estabilidad y un equilibrio en los grandes números que genere elementos de confianza. Sin estabilidad económica, sin equilibrios económicos, no hay posibilidad de crecimientos reales para los países. Lo segundo es que los países tienen que crecer y Europa tiene que crecer. Y Latinoamérica tiene que crecer. Y si no se crece, pues está mal. No se funciona. Tercero, Europa tiene muchos elementos internos que resolver. El funcionamiento del mercado único, que es deficiente. El final de la unión bancaria en torno al euro, que todavía lo necesitamos. El debate de energía. Lo que ha pasado con la energía en Europa es de aurora boreal. Los europeos pagamos 4 veces la energía más cara que los norteamericanos. No queremos que se rasque un agujero en el suelo europeo para investigar si tenemos petróleo, si tenemos gas, si tenemos minerales, si tenemos nada. No toleramos hacer un agujero. Al contrario, regulamos para que no haya agujeros y además regulamos para castigar al que intenta hacer un agujero. No, es así. Entonces, eso es absurdo. Entonces, discutimos ahora decir, no, somos... Todo lo que se puede hacer en favor de las renovables, en favor de todo eso, es muy importante y yo soy muy partidario de todo eso. Pero los objetivos establecidos para la descarbonización en el año de los acuerdos de París del año 2030 son de aurora boreal. Es decir, eso es imposible de cumplirlo sin liquidarse el crecimiento de Europa y el crecimiento del mundo. Es imposible. Y entonces tú sales, te das cuenta de todo eso cuando un señor en Rusia, Putin, va e invade Ucrania. Y resulta que los europeos volvemos a estar en guerra en nuestro territorio. Y entonces te das cuenta, me estoy equivocando en la energía, me estoy equivocando en la fiscalidad, me estoy equivocando, necesito otra fuente, otras cuestiones de energía distintas, me he olvidado de la revolución tecnológica, me he hecho una potencia regular, estoy perdiendo influencia en el mundo, comercialmente soy menos, China se ha convertido en un elemento de confrontación con los Estados Unidos. Pero todas esas cosas son las con las que hay que salir. Y si políticamente eso no lo tienes claro, no eres capaz de definir esos objetivos y ponerlos en marcha, pues tus problemas aumentarán. Decías que en este momento la fuerza se impone a la norma y que hay que elegir. Bueno, Argentina, bajo este proceso de gobierno liderado por el presidente Milei, ha elegido, porque ha elegido nuevos aliados, principalmente Estados Unidos, y está eligiendo una política de defensa de la libertad económica y de apertura. Entonces, ¿cuál es tu reflexión respecto de lo que está haciendo hoy Argentina y qué futuro podemos tener, ¿no? ¿Es un cambio de era también para nosotros? Verá, ahora que la situación española es complicada y ahora vengo a Argentina, yo cuento una historia y es en el año 1917 hubo un momento muy complicado en España donde también tendencias separatistas, movimientos separatistas y una parte de la izquierda anarquista española entonces, pues intentó derribar el sistema institucional, intentó derribar el régimen, ¿no? Y el rey entonces de España, Alfonso XIII, llamó a los dirigentes políticos, y llamó a un dirigente político desde los mejores dirigentes políticos del primer tercio del siglo XX, España, se llama don Antonio Maura, ¿no? Y le preguntó a don Antonio Maura, ¿usted cree, don Antonio Maura era el único dirigente político al que el rey le llamaba don Antonio, porque, por el respeto que le tenía, porque los reyes de España tienen el privilegio de tutear a todo el mundo, ¿no? Pero a él le llamaba don Antonio, ¿cómo podemos salir de esta? Y don Antonio le dijo, pues mire, de esta podemos salir cuando los españoles dejen de ser espectadores de su propio suicidio. ¿Suicidio? Sí. Cuando los españoles dejen de ser espectadores de su propio suicidio. Muy bien. Si a mí me preguntan hoy, por ejemplo, por las expectativas de España, España puede salir de la crisis que tiene siempre que los españoles dejemos de ser espectadores de nuestra situación actual.
Y eso significa tener un concepto de la política y de la organización social basado en la responsabilidad. Uno de los problemas de la política y de la sociedad actual es que ha desaparecido el principio de la responsabilidad. Y recuperar el principio de responsabilidad es absolutamente fundamental. Entonces, me dice, vengo a Argentina. Me dice, ¿qué era Argentina en el primer tercio del siglo XX? Algo que se decía es que Argentina puede desafiar a los Estados Unidos. Desde una herencia hispana, Argentina es el país llamado a poder desafiar a los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado después? Buen elemento para la reflexión. Nos arrepentimos. Bueno, pero de la Segunda Guerra Mundial para acá han pasado suficientes años para decir, oiga, mire usted, tenemos que llegar. No tenemos que hacer un ejercicio de lamento. Tenemos que definir qué vamos a hacer. Cuidado. Argentina toma sus decisiones hace 2 años. Hay un cambio muy importante. Ya había intentado antes el cambio muy importante. Y aquí ha estado Mauricio Macri. Y ahora hay un elemento básico, que es lo que ha pasado en la relación con Argentina con los Estados Unidos. Que no había pasado nunca con ningún país. Nunca. Y entonces los Estados Unidos le han dicho a Argentina, oiga, y yo apoyo si gana este señor y sigue este camino. Y en las últimas elecciones, los argentinos les han dicho, ok, firmamos el acuerdo. ¿Qué pasa ahora? Hay que cumplir el acuerdo. Y ahí tenemos Hay que cumplir el acuerdo. problemita de Y si confianza. no se cumple el acuerdo, el castillo se cae. Entonces, me dice, ¿qué es lo que pienso yo de la situación de Argentina? Que hay que cumplir el acuerdo. Si cumplen el acuerdo, a Argentina le va a ir bien. Y los que hemos conocido muchas crisis argentinas y hemos intentado ayudar a Argentina todo lo posible, pues sabemos que este momento es un momento muy especial y que probablemente hay un antes y un después de este momento. Entonces yo digo, hay una gran oportunidad política para Argentina, hay una gran oportunidad económica, no fácil, pero con decisión y perseverancia. Lo que hay que hacer es ahora cumplir los términos del convenio. Y eso es una elección de futuro determinante. Y eso, en mi opinión, eso no tiene alternativa. Es decir, Espectacular. si alguien piensa, no, mire usted, es que si no cumplo el acuerdo con los norteamericanos, ¿me voy a ver a los chinos? No. Si no se cumple el acuerdo con los norteamericanos, No hay acabó. futuro. Sí, sí, clarísimo. Un contundente mensaje. Perdón por la claridad, pero es que yo... No, al revés. Le hemos de hacer caso al cero. Lo ese de ahí, agradecemos, sí, Porque ya. esto ha sido más Como soy cortito. castellano, me gusta hablar claro. ¿no? Nos quedamos sin tiempo, pero ha sido ese un mensaje minuto. fue perfecto. Muchas gracias por la Encantado, honestidad por Dios. y la claridad. Un placer.